Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Horacio Bustos, soy sommelier y director de Guiocuro, Círculo Argentino del Té, donde dictamos los cursos de sommelier y maestro de té. Hoy vamos a hablar de cambio climático y calidad del té. Un tema que es muy interesante para trabajar para todos los que estamos en este mundo del té por el aumento de la temperatura que determina el cambio climático y para los que estamos en la sommeliería. El mundo ha aumentado de temperatura. Es innegable, eso lo han dicho todos los índices. Aumentó de 0,15 a 0,20 grados desde la década de 1975, según el Observatorio de la Tierra de la NASA. Todo este calentamiento provocado por las actividades humanas determinó, digamos que amenazó lo que son todos los sistemas agrícolas globales. Así que partimos de ese concepto. Estos aumentos de la temperatura en algún punto determinó fenómenos meteorológicos extremos. Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos extremos estamos hablando de sequías, lluvias torrenciales, heladas intensas, que todo esto determinó cambios en el sistema agrícola en particular, y ya hablando del té en sí. Ya, digamos que por eso tenemos que evaluar qué cambios se generan en lo que es el té. Este cambio climático que afectó a distintos cultivos, cultivos de alimentos, cultivos de bebida, y también sobre la calidad de los cultivos, ¿no? O sea, se ha ido estudiando esto para entender lo que son las concentraciones de nutrientes, minerales y metabolitos secundarios, que son los que nosotros nos vamos a buscar hoy. Entonces, ha habido con este calentamiento cambios en muchos tipos de estrés que tiene la planta, por estacionalidad, por estrés hídrico, según la geografía, factores de luz, altitudes, temperaturas, todo lo que puede provocar aumentos y disminuciones de hasta un 50% en estos metabolitos secundarios, que ahora vamos a explicar bien a qué se refieren. Y todo tiene que ver con lo que es el aumento del dióxido de carbono y cómo afecta en la calidad del té. Para entender esto está bueno desde la química, ¿no? O sea, partiendo de que nosotros sabemos lo que son los metabolitos primarios, no se ha avanzado tanto en los metabolitos secundarios. Los metabolitos primarios son los metabolitos que le dan a la planta la supervivencia, la reproducción, el crecimiento. Eso tiene que ver con la esencia de cualquier planta en general. Pero bueno, digamos que acá estamos hablando de lo que es la respiración de la planta, la fotosíntesis, y en cuanto a los metabolitos secundarios, estamos hablando de componentes vegetales que aportan calidad a los cultivos. O sea, en este caso estamos hablando de más de 100.000 metabolitos secundarios que están ubicados entre lo que normalmente siempre hablamos de los polifenoles, los terpenos, las antinas, alcaloides y otros compuestos, como por ejemplo nitrógeno y compuestos orgánicos de azufre. Estos metabolitos secundarios en algún punto se protegen de actividades abióticas y bióticas. Y afectan lo que es las catequinas, las metilxantinas, que son las cafeínas, teínas, y todos estos metabolitos secundarios que son volátiles. También a los carbohidratos, a los aminoácidos, que contribuyen todos a lo que es la calidad del té. Entonces, vamos a empezar a ver en la adaptabilidad de la planta esta variabilidad ambiental, que incluyen muchas variables, o sea, de temperatura, de precipitación, de elevación, estacionalidad, ubicación, suelo y radiación solar. O sea, son muchos factores los que están hablando y los que van a determinar las características de los metabolitos secundarios. Esto se hace con estudios de cromatografía líquida, digamos, de alta resolución, y por ensayos de espectrofotometría, digamos, colorimétrica, que eso es como para determinar esto que hablamos de la calidad del té. Entonces, vamos a empezar a entender los determinantes, ¿no? A partir de aumentos y disminución de la temperatura. Con aumentos y disminución de la temperatura, empezamos a hablar de la calidad de los distintos metabolitos, cómo pueden variar las catequinas según el aumento o la disminución de la temperatura, del mismo modo la teína, la cafeína, por el aumento, por la disminución de la temperatura. También del mismo modo sucede también con los terpenoides, con los aminoácidos y un montón de componentes que están y se modifican por aumentos o disminuciones de la temperatura, que al principio decíamos de estos 50% que puede cambiar. Entonces, vamos a empezar por uno de los factores muy importantes, que es el de la estacionalidad. Cuando hablamos de estacionalidad nos referimos básicamente con relación al té a lo que es la cosecha. Y cuando hablamos de la cosecha estamos hablando normalmente de lo que es la cosecha de primavera, que es la primera temporada de cosecha del té. Entonces ahí estamos hablando de que es la planta, viene de una latencia invernal. Entonces, ahí tiene que ver con la respuesta a esta temperatura, que puede ser
diferente, y obviamente que va a ser diferente a la estación anterior. Y bueno, también pensar esto de estos parámetros de calidad medidos en función de los metabolitos secundarios, y ahí incluimos a las catequinas individuales, los metabolitos volátiles y la teína, que también es un importante componente agrupado en los alcaloides, en las metilxantinas. Destacar esto de los estudios, ¿no? Que muchos estudios destacan que las concentraciones de catequinas individuales, los metabolitos secundarios fenólicos, los que nosotros normalmente decimos polifenoles, disminuyen en un cambio de estación de primavera, digamos, o sea, la primera cosecha, a la segunda cosecha, o sea, la estación del monzón. O sea, hay una disminución, según muchos estudios. Entonces, digamos que ahí es como que la calidad descendería. Pero bueno, sin embargo, hay concentraciones relativamente altas de compuestos fenólicos que están vinculados, que pueden estar vinculados a un sabor amargo o astringente. O sea, digamos que cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que son las catequinas, la epigalocatequina galato, la epigalocatequina, epicatequina galato, epicatequina, digamos que son los más conocidos. Otras investigaciones, por eso está bueno analizarlos desde distintos puntos, otras investigaciones lo que se refieren es que las concentraciones de catequinas fenólicas son deseables, eran hasta un 50% más bajas durante el comienzo de la temporada del monzón, o sea, menor la cantidad, en comparación con la primavera. Siempre en la primavera las catequinas fenólicas individuales, digamos que eran superiores. Mientras que las concentraciones fenólicas totales y las catequinas totales aumentaban de lo que es el monzón a la primavera. Los estudios indican que las concentraciones de cafeína, teína, disminuyeron con una transición de la temporada de primavera a la temporada del monzón. Igual esto también tiene que ver con la geografía, con el lugar. No solamente nos tenemos que quedar en la estacionalidad, sino que también tenemos que ver otros aspectos que involucran lo que es los metabolitos secundarios. El estrés hídrico. El estrés hídrico, digamos que es otro factor importante en lo que es los metabolitos secundarios. Los estudios muestran que hay un aumento de compuestos fenólicos ante un estrés por sequía. Aumentan los compuestos, los polifenoles, con un estrés por sequía. Acá hay que tener cuidado los tiempos, o sea, cuánto es ese estrés. Los compuestos, los fenólicos, incluido la epicatequina y la galato de epigalocatequina, se acumulan en las plantas de té estresadas por la sequía. Del mismo modo se encontró que la disminución del contenido de agua en el suelo, pero ya durante un periodo de 12 semanas, redujo significativamente el crecimiento. Bueno, esto tiene que ver con hasta cuánto dura el estrés. O sea, si el estrés dura un corto tiempo, favorece a la acumulación de polifenoles. Pero si dura más, ahí se empieza a perder el crecimiento. Las investigaciones destacan que los metabolitos secundarios aumentaban con ese estrés por sequía, pero disminuyen, eso es lo que recién les decía, disminuyen con un estrés prolongado. Entonces hay que tener en cuenta esto de los componentes que son aromáticos, volátiles, que se suceden con este tipo de actividad. Entonces, fíjense esta conclusión de lo que es el estrés hídrico. Estos componentes aromáticos volátiles eran más altos con un contenido en el suelo de agua de un 54% y más bajos con un contenido de agua del 100%. Y ejemplificamos con un caso muy concreto, que es el de Darjeeling. Darjeeling en India sufre estos estrés por sequía, y la calidad de los tés, mientras no sea extenso y prolongado, se ve favorecido. Entonces, como para tener en cuenta el estrés hídrico como un factor. El tema de la geografía, un tema que si lo tenemos que ver estructuralmente, la geografía no cambia, digamos, estructuralmente. Sin embargo, las áreas donde están adaptadas a esa geografía sí van cambiando. Entonces, suceden cambios en algunas plantaciones tienen mejor calidad, de otras geografías, y otras tienen menor calidad. Pero bueno, eso tiene que ver mucho con el área, digamos, investigada. Se encontró que la geografía impacta en las catequinas, en lo que son los polifenoles y otros polifenoles del té, como también la teína variaba con la geografía. Y esto tiene que ver con la morfología en general, ¿no? Del mismo modo, los aminoácidos también varían con la ubicación geográfica. Un caso clásico, también si tenemos que ejemplificar acá, lo que son los cultivos del kimun en China. Bueno, los cultivos de China ahí están en las montañas amarillas, hay una nubosidad muy importante, y eso genera cambios en lo que son los aminoácidos.
aumentan los aminoácidos por lo que es la sombra. Entonces, digamos que siempre está bueno aplicar algún tipo de ejemplo. En el caso de luz, por ejemplo, los estudios mostraron que algunos polifenoles aumentan con el aumento de luz y otros disminuyen. Teniendo en cuenta estos polifenoles que recién nombrábamos, de la epigalocatequina galato, epigalocatequina, epicatequina, disminuyen en sentido de cómo está el té cultivado. Normalmente cuando hablamos de luz, hablamos de un té clásico, que es el Gyokuro, a la sombra, como también puede ser el tencha, como puede ser el matcha o el kabusecha, digamos, en algún punto eso afecta y tienen niveles más bajos de epigalocatequina, fenólica, las clásicas, epicatequinas, niveles más altos de aminoácidos. La teanina aumenta con el sombreado, que no, habitualmente se hace 21 días antes de la cosecha. En el caso del Gyokuro y posteriormente lo que es el matcha, digamos que en comparación con un té sin sombra, siempre se hace el contraejemplo de un sencha y un Gyokuro en el caso de los tés, un sencha que está al sol, a la actividad de elevadas catequinas, y a la luz, y un Gyokuro que está ensombrecido. Esta diferencia dio como resultado que el té cultivado a la sombra tuviera un perfil, cuando ya hablamos de gustos, de umami más alto, que son características de la teanina, como para entender eso. También sucede lo mismo con algunos terpenoides que aumentaban. Esto también pasa en los dosel de la planta, que las hojas que son más inferiores tienen mayor cantidad de clorofila, tienen más aminoácidos, también para destacar. Y en general el aumento de la luz da como resultado una disminución de la concentración de aminoácidos, que eso es lo que veníamos recién diciendo con relación, por ejemplo, al sencha. La altitud, otro factor importante, los estudios muestran que una mayor elevación está hablando generalmente de una mayor calidad de té. Mayor cantidad de catequinas, de polifenoles, también como de teína, aunque hay algunos estudios que sostienen lo contrario, pero bueno, digamos que encontraron que la cafeína era más elevada en el té de un cultivo a mayor altura. Aunque un estudio reciente demostró que los aumentos de los compuestos favorables, aromáticos favorables, tienen notas más dulces, más florales, más frescos, digamos, con características de miel, en un aumento de una alta elevación. Esto sucede tradicionalmente con los Oolong de altitud, ¿no? Eso también hay detalles ahí. Mientras exhiben una disminución en la cafeína, galato de picatequina, galocatequina y catequina. Por eso les digo que también sirve entender a los Oolong con su estrés de altitud, por otro tipo de suelos, por otro tipo digamos, de temperatura, que tiene mucho que ver con la altitud. En cuanto a la temperatura, y estamos hablando de la relación que a veces se sostiene de que es inversa entre temperatura y calidad del té. A mayor temperatura, la calidad del té descendería. Un mayor contenido de algunas catequinas se relacionó con temperaturas no tan elevadas. O sea, digamos que estas catequinas estarían mejor con temperaturas más moderadas. Por eso vale entender también esto. Sin embargo, otros estudios, como siempre hay algo más alternativo, mostraron que el aumento de las temperaturas se asoció con un aumento de epigalocatequina, epicatequina, galato de epicatequina y epigalocatequina galato. Mientras que la catequina disminuye. O sea, hay componentes, algunas catequinas que actúan de una forma y otras catequinas que actúan de otra forma. El suelo también tiene mucho que ver en todo lo que son los metabolitos secundarios, y hablamos de los minerales más conocidos en el suelo. Hay micronutrientes, macronutrientes. Acá estamos hablando de aluminio, zinc, hierro, nitrógeno, fósforo, potasio, digamos que actúan en lo que es con relación también a los metabolitos secundarios. Lo mismo así el pH, tener en cuenta que el pH siempre en la planta del té es ácido, características entre 4 y 6, para tener un número. La fertilidad, afectan a la fertilidad de micronutrientes, a la fertilidad de los macronutrientes. Todos estos trabajos destacan como los factores del suelo y los nutrientes impactan en las catequinas y en los compuestos fenólicos. El aluminio y el magnesio normalmente también aparecen en estos, digamos, en lo que es cómo afectan sobre los suelos. El aluminio estimula el crecimiento del té. Eso es determinante, y está hablando de que un aumento de aluminio determina un mayor contenido de polifenoles, cafeína y aminoácidos. O sea, estamos hablando de lo que aporta calidad a un té.
en relación al magnesio, aumentan los aminoácidos con la adición de magnesio. Y tenían efectos diferenciales sobre, ahí sí, sobre catequinas y algunos carotenoides, que normalmente esos carotenos están en las hojas inferiores también. Y también tiene mucha relación estos carotenos, en el caso de los suelos, en el caso del magnesio, con lo que son los hulón también, para ejemplificar también en eso. Un aumento del nitrógeno, destacar eso, aumenta el contenido de aminoácidos y de teínas. O sea, también destacando. Entonces, acá estamos hablando ya del dióxido de carbono, un dióxido de carbono muy elevado, va a determinar concentraciones elevadísimas de catequinas totales. Y otros polifenoles junto con también lo que es la teanina y los aminoácidos libres. Al mismo tiempo, los niveles de teína disminuyen cuantitativamente. En conclusión, ¿qué vamos a hablar? Que todos estos cambios de tipos de estrés, de estacionalidad, estrés hídrico, geografía, factores de luz, altitud, temperatura, y todos los factores que recién estuvimos hablando del suelo, están relacionados con un cambio climático que puede provocar, y acá es donde tenemos que estar atentos, al aumento y disminuciones de hasta un 50% en los metabolitos secundarios, que son los que venía diciendo que son los que le dan características de calidad al té. La mayoría de los estudios demostraron una disminución de las concentraciones de compuestos fenólicos en un cambio de estacionalidad de primavera, primera cosecha de verano, a las otras estaciones. Es como siempre afirmamos que generalmente las primeras cosechas de primavera son las de mejor calidad. También se demostró que el aumento en los niveles de compuestos fenólicos sucede por el estrés con sequía. Esto que veníamos diciendo recién del tema de India, del noreste, con Darjeeling, por ejemplo. Sin embargo, tanto la estacionalidad como para el estrés hídrico, varios estudios destacaron que mientras algunos compuestos metabolitos secundarios aumentan, otros disminuyen. Como del mismo modo también hay cambios con la temperatura y también con la altitud, lo que apunta a una complejidad en comprender la calidad del té en este contexto de cambio climático. Muchísimas gracias, un abrazo para todos.